Bueno, bienvenidos a este encuentro, a este espacio, este ratito para conocer hoy una persona maravillosa, una profesional que conocí hace varios años y me enamoré de escucharla. Así que bueno, estaba una de las primeras en la lista para poder mostrarles su experiencia, que la puedan conocer y que puedan deleitar en este ratito junto a Lola de Miguel Campos. Bienvenida a este espacio. Muchas Bienvenida. gracias. Contanos un poquito, Lola, ¿en qué parte de España estás? Mira, yo soy gallega, ¿no? Como en Argentina todos somos gallegos, yo soy gallega, pero nací en Galicia. Y lo que pasa que después de un viaje a la India, que luego os contaré todo esto, cómo fue el proceso, y fue debido a las constelaciones, pues ahora vivo en Barcelona. Llevo 17 años en Barcelona, pero viajo por todas partes de España y como mi familia está en Galicia, o sea, la base la tengo en Barcelona, pero en Galicia también paso bastante tiempo. Ujú. Bastante Sí. bien, bien. Bueno, y a esto íbamos, ¿no? A que puedas contar un poquito tu historia con las constelaciones, con ¿cuántos años de experiencia ya? 30 años ya de 30 años experiencia. cumplidos. Sí, 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 30 años. Bueno, tengo que contarlos porque a lo mejor son unos poquitos más, pero sí, sí, conocí las constelaciones y me enamoré, pero totalmente. Es que mi historia parte ya de la infancia, ¿no? Nosotros somos 7 hermanos, ¿no? Porque esto es muy sistémico. Somos 7 hermanos. Mi padre militar, súper estricto, ordenado, daba miedo, de eso yo tuve fobia a hablar en público, y mi madre totalmente creativa, una persona del mundo del arte, creativa. Bueno, se casan, se conocen y como ocurría antes que las personas se casaban casi sin conocerse, ¿no? Entonces, mi padre, pues es que él no quería ser militar, pero esto lo descubrí después en una constelación que yo dirigí, mi padre estaba, que mi padre fue militar porque su madre se lo pidió, porque su padre lo era, debido a la Guerra Civil Española. Entonces, claro, mi padre vivió como una frustración toda su vida haciendo un trabajo que no le gustaba. Él quería ser médico y tuvo que ser militar, ¿no? Entonces yo empecé con la carrera de psicología, pero por timidez, por fobia a hablar en público, me daba terror, bueno, era horrible, horrible. Y estudié psicología, pero ahí no mejoré nada, de nada, de nada. O sea, está muy bien, entendí mucho cómo funciona la mente humana, me dio unas bases, eso sí, pero yo seguía con la fobia a hablar en público. Entonces ahí empecé a buscar, ¿no? Entonces apareció en mi vida, bueno, luego me matriculé 3 años en otra carrera que es de educador especializado en marginación social. Y ahí ya empezamos más a hacer psicoterapia, bioenergética, psicomotricidad, entonces ya empecé a descubrir como más cosas, ¿no? Pero nada, después me puse a trabajar en el mundo de la moda porque como tenía este bloqueo y mi madre se dedicaba a los negocios, pues me dediqué a la moda, que me encantó, me lo pasé bárbaro, logré unos éxitos increíbles, pero luego un día me deprimí, ¿no? Un poco. Y entonces decía, quiero volver a la psicología, quiero volver a la psicología. Pero decía, ahí yo tenía 33 años, ¿no? Y decía, no, ahora ya es muy tarde, ¿cómo vas a volver y tal? Y entonces cuando tú tienes lo que yo llamo la llamada del alma, si no la sigues, pues vino la enfermedad. Me puse enferma de tuberculosis y que en Galicia es endémico. Cuando me tuberculosis yo me imaginaba como la lepra, que se me caía a trozos todo, ¿no? Es endémico en Galicia por la humedad y todo esto. Entonces eso me hizo estar en aislamiento mes y medio. Entonces ahí cogí todos mis apuntes de psicología y empecé a estudiar como una loca, pero ya más hacia el campo de la energía, también el tarot. No sé si conocéis el libro Manos que curan, ¿no? Que es de energía. Sí, Me lo sí, sí. devoré entero, los chakras, todo esto. Y hay un libro que a mí me ayudó muchísimo a encontrar el camino que yo quería porque estaba súper deprimida con la enfermedad, pero no solo la enfermedad, porque había ido a la peluquería, que era el bautizo de mi sobrino, y me había hecho la permanente y me habían quemado el pelo, entonces me lo tuve que rapar entero. Después, una pareja que yo pensé que iba a volver conmigo, pues me llama para decir que se casa. En 3 días. O sea, era peor imposible. Entonces mi madre, que era budista, me había regalado un libro que se llama El maravilloso universo de la magia, Enrique Barrios.
Y entonces para mí tuvo un impacto tan grande, dijo, esta es la psicología que yo quiero, ¿no? Porque ya empezaba a hablar de la espiritualidad, de las energías. Entonces, este libro a mí me cambió la vida, ¿no? Entonces, pues nada, y ya cuando volví al mundo de la moda ya no me interesaba y entonces fue cuando ya hice el curso de las técnicas regresivas. Entonces ahí yo empecé a descubrir el porqué de mi fobia a hablar en público y fue como impactante. De hecho, uno de los libros, el segundo que tengo es el de regresiones, el libro de regresiones, ¿no? Que va con un DVD aquí. Y ahí donde está grabada una regresión a esta vida, otra regresión a la infancia, otra vida. Y bueno, las regresiones a mí me abrieron un mundo increíble, ¿no? Fue como fascinante y empecé a entender muchas cosas de las que me estaban pasando. Pero bueno, luego seguí buscando, buscando, ahí ya monté mi consulta de psicología, siempre he sido autónoma y, y bueno, buscando, buscando, un día una amiga me dice, ¿tú conoces las constelaciones familiares? Y yo digo, no, ¿qué es eso? Entonces me explica, mira, tú vas a un grupo, te sacan de representante y tú vas a sentir lo mismo que otra persona, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿pero qué me estás contando? Y me dice, vete, Lola, vete, vete. Y entonces cogí y entonces llamé a una amiga mía que vivía en Madrid, porque en Galicia antes no iba a tantos terapeutas, y me apunté, ¿no? Con la emoción que me confundí de fin de semana. Y entonces, claro, antes no había low cost, ¿no? Porque, claro, yo tengo 65 años, ¿no? Entonces, claro, no había low cost. Y entonces le pedí el coche a mi padre para volver a Madrid el siguiente fin de semana y vinieron mis dos hermanas que estaban recién separadas y tres pacientes míos, ¿no? Entonces llegué a Madrid a hacer el taller de constelaciones familiares y a la primera que escogieron para constelar fue a mi hermana. Entonces yo me quedé tan impactada, que yo miraba a mi otra hermana y le decía, ¿dónde nos hemos metido? Yo no sé si conocéis Galicia, pero Galicia hay un refrán sobre las meigas, las brujitas, ¿no? Que en gallego, que es un léxico, bueno, un lenguaje de España, no es un léxico, es un lenguaje, se dice en gallego, a verlas, haylas, ¿no? Que es que las hay, yo no las vi, pero a verlas las hay, ¿no? Entonces yo le decía a mi hermana, pensaba, digo, he tenido que venir a Madrid a ver a las meigas, a las brujitas, ¿qué es esto, no? Porque me pareció tan impactante, porque la primera constelación, claro, nosotros somos 7 hermanos, ver a mis 7 hermanos allí representados, a mi padre y a mi madre y que cada uno repetía lo mismo. Es más, mi representante decía, me duele la espalda, yo he tenido problemas de espaldas, yo tengo escoliosis toda mi vida, llegué a Madrid y me tuvieron que dar un masaje. Entonces, ver aquello, que todo mi sistema familiar estaba allí representado, con la misma frase. Cada uno decía lo mismo, mi padre, amo esta familia y mi madre, yo muy bien, pero necesito aire, necesito viajar. Y yo decía, pero ¿dónde está la cámara oculta? ¿Qué hay aquí, no? Y entonces, en ese momento, después, durante todo el taller de fin de semana, a mí me sacaron en todas las constelaciones, en todas. Y entonces vi como todo el trabajo personal que yo había hecho a lo largo de 10 años aparecía allí reflejado y yo decía, esto es increíble, increíble, ¿no? Entonces hablé con mi profesora, Surabi, y que es argentina, y le iba a decir, oye, y me dice, sí, y digo, ¿cómo que sí? Y me dice que sí, que voy a ir a Galicia. Entonces durante 5 años le organicé a ella en Galicia, venía, y yo luego empecé, pero así de manera autónoma, empecé de autodidacta a investigar las sesiones individuales, ¿no? Entonces a los pacientes le pedía por favor si se podían quedar un ratito más y le empezaba a preguntar toda la historia familiar, empezaba a hacer conjeturas y luego cuando venía mi profesora a hacer las constelaciones, yo observaba todo lo que había visto a ver si coincidía o no, ¿no? Y la verdad, ser organizadora durante 5 años me dio mucha, mucha experiencia y luego cada fin de semana yo intentaba irme a ver a un constelador diferente. Entonces, cómo lo hace este, cómo lo hace este, cómo lo hace el otro. Fue un poco obsesivo aquella parte, pero bueno, todos cuando nos enamoramos somos un poco obsesivos, ¿no? Entonces era un estado de enamoramiento total y absoluto. Entonces dices, bueno, y después ya vino mi profesor, Suajito, a España a dar una formación y Surabi me dijo, oye, ¿por qué no haces la formación, no? Entonces me fui, hice la formación y bueno, me encantó, me maravilló. Y a partir de ahí, pues empecé yo ya, bueno, le caí muy bien a mi profesor y entonces me dijo si quería ser ayudante de él.
Entonces, cada vez que venía a España, durante creo que fue 5 o 6 veces, yo fui ayudante de él en las formaciones, ¿no? Y entonces luego ya me dediqué a investigar y digo, quiero llegar a la fuente, quiero llegar a Bert Hellinger, ¿no? Y entonces estuve con Bert Hellinger en Sevilla, luego estuve con él aquí en Barcelona la última vez que estuvo antes de morirse, pero luego también eso con Stephen Hausner, con Van der Hausen, que es el del chamanismo y constelaciones familiares, con Cecilio Regojo, con Inga Larroque, ay, bueno, todos estos, no sé, es que me olvido de los nombres, ¿no? Pero llegué a la fuente de todos los que iniciaron, por ejemplo, en empresa, no fue Cecilio Regojo, bueno, Gustav Weber, ¿vale? Pues con Gustav Weber, ¿no? Y entonces empecé a investigar, a buscar a todos, pues para tener más información. Entonces me obsesioné tanto con el trabajo que mi profesor me dijo, mira Lola, necesitas desconectar un poco del trabajo. Y él trabajaba en India, ¿no? Le dice, vente a la India, al ashram de Osho, y vienes y haces otra cosa, haces pintura creativa de autoconocimiento. Entonces me fui a la India y allí empecé con, bueno, las pinturas y tal, pero de vez en cuando me escapaba a las constelaciones, claro. Y bueno, en la India de repente me cambió la vida, la verdad, porque vi que yo ya tenía la consulta durante creo que 10 o 15 años, que me había dedicado a dar, a dar, a dar, ¿no? Entonces cuando yo llegué a la India dije, no sé quién soy cuando no soy terapeuta. ¿Sabes? O sea, llega un momento que tienes que parar y reencontrarte a ti misma. Y entonces, pues allí hubo un cambio en mí, dije, bueno, ya quiero vivir de otra manera. Volví a Galicia y cerré la consulta. Y dije, me voy. Y me volví a la India 6 meses, que era lo que daba el visado, 6 meses allí y 6 meses venía y trabajaba. Claro, el segundo año tuve pesadillas por las noches porque yo decía, ¿y de qué voy a vivir ahora, no? Porque yo siempre me he pagado mis facturas. Decía, Dios mío, ¿de qué voy a vivir? Pero el universo siempre es muy, muy generoso, ¿no? Y entonces después, cuando yo volví a Galicia, pues gente de Barcelona me empezó a solicitar para temas de empresa, constelaciones empresariales, para hacer sesiones. Y entonces llegó un momento que en Barcelona hay el Día de San Jordi. El Día de San Jordi es un día súper especial donde toda la ciudad está llena de libros. Entonces a las mujeres se les regala una rosa y a los hombres un libro, ¿no? Y es como donde están todos los escritores. Y yo ese día me enamoré de Barcelona y dije, me vengo a vivir aquí, ¿no? Y creo que fue con 45 años, cogí las maletas y me vine a Barcelona a empezar de cero. Claro, era premonitorio porque yo ahora he escrito 5 libros aquí en Barcelona, pero yo en aquel momento se me decían que iba a escribir, yo iba a decir, bueno, no se lo están inventando. Es más, un astrólogo me había dicho, tú escribirás libros. Y yo digo, este está un poco loquito, pero bueno, está bien, me gusta que me proyecten de esa manera, ¿no? Y entonces, pues me vine a Barcelona y fue difícil empezar de cero, ¿no? Pero bueno, ahí pico y pala, yo tengo a Saturno en casa 10, con lo cual todo el éxito profesional es pico y pala, ¿no? Entonces, pues di una conferencia y me vinieron a ofrecer escribir un libro, que este es mi primer libro, el de constelaciones familiares, que tiene, esto es un DVD súper bonito. Esto es un DVD que tiene ahí. Y este fue mi primer libro que me lo ofrecieron escribir. ¿Y qué pasó? Que, bueno, que yo dije, bueno, yo lo voy a escribir, si sale bien, bien. Yo lo escribí como un experimento. Este libro lo escribí gratuitamente y dije, si sale bien, bien, y si no, no, ¿no? Y entonces, bueno, me gustó la idea de la creación del libro porque, claro, es muy, muy delgadito. Este libro me llevó a México porque mi organizador en México dijo, ¿cómo alguien puede explicar algo tan gordo así, no? Y claro, ahí yo le doy las gracias a mi padre por la capacidad de síntesis, ¿no? Él estudiábamos con él haciendo esquemas y todas estas cosas, ¿no? Y yo tengo mucha capacidad de síntesis. Entonces, a partir de ahí nació mi primer libro y me sentí súper contenta, ¿no? Fue como algo, como, no tengo hijos yo, pero fue como tener hijos, ¿no? De repente dices, mira. Entonces, después, bueno, el libro se vendió muy bien y entonces me ofrecieron escribir uno sobre regresiones, que es este es el de regresiones que os enseñé antes, que va con un DVD
y aquí tengo todo el tema de las regresiones, ¿no? Que es otra de las herramientas que a mí me han ayudado muchísimo, muchísimo en mi vida. Entonces, después vino un momento durísimo, durísimo en mi vida, ¿no? Eh, a mi madre bueno, primero pasé un momento para que veáis las constelaciones familiares. Para mí, este es mi libro que más amo, ¿no? Porque es mi único personal. Aquí resulta que mi sobrina con 14 años tuvo leucemia, ¿no? Entonces me llama, me dice que tiene leucemia y bueno, me cojo un avión, me voy a Galicia para estar con mi hermana y estar con ella y tal. Y empiezo a hacer un trabajo terapéutico con mi sobrina, a ver qué pasa esto y tal. Mi hermana se separó cuando la niña era muy pequeña, bueno, una serie de cosas, ¿no? Y entonces empiezo a trabajar con ella. Mi hermana deja su trabajo, se va al hospital para estar allí, mucho apoyo familiar y mi sobrina con 14 años pues se recupera, pero no le hacen trasplante de médula. Entonces cuando estábamos tan felices y tan contentos, resulta que, ¿qué pasa? Que a todo esto a mi madre le detectan Alzheimer, mi hermana tiene un cáncer de ovarios y resulta que mi sobrina al cabo de un año recae y vuelve a recaer. Entonces, cuando tú recaes, las posibilidades de curarte son muchísimo menos. O sea, puedes pasar de tener un 80 a tener un 20, ¿no? Vuelvo a ir a Galicia, entonces ahí empezamos a investigar, investigar, y es alucinante, o sea, no os cuento esto por la privacidad de mi sobrina, pero es increíble cómo las constelaciones familiares funcionan, ¿sabes? Porque, y cómo en las parejas atraemos personas en resonancia con nuestro sistema familiar. Entonces ahí empezamos a ver pues también secretos de familia, una serie de cosas y le hicieron un trasplante de médula y mi sobrina mejoró, ¿no? Entonces esto fue como maravilloso. Pero a todo esto mi madre tenía Alzheimer y para mí fue dolorosísimo, ¿no? Porque mi madre era budista, rezaba mantras, entonces, bueno. Al principio yo negué la realidad, dije, ni de broma, esto no, no, no. Entonces me recorrí todos los médicos de Barcelona, todos los videntes, todos los sanadores, todo, hasta que en una constelación que me hizo mi profesor, yo tenía que aceptar que mi madre tenía Alzheimer, ¿no? Y que ya me había dado suficiente y que ahora se iba. Entonces en aquel momento lloré mucho, pero fue el único momento donde yo empecé a aceptar la realidad. Entonces, como lo cuento en el libro, pues empecé a aceptar cómo era mi madre y que se estaba yendo. Y la disfruté, la verdad. Tuve una mamá niña que me reí muchísimo con ella. Ella siempre estaba trabajando, entonces lo bueno, yo me sentaba, ella me peinaba, me acariciaba. Incluso le dije, ay, mami, voy a escribirte una canción, la canción más bonita del mundo. Me tienes que contar tus secretos de familia. Y me contó un secreto de familia. Y además había una cosa en las constelaciones, en una de mis primeras constelaciones de la formación, mi representante, en cuanto veía a mi abuelo materno, pegaba unos gritos increíbles. Y nosotros no sabíamos nada de mi abuelo materno porque mi madre es huérfana de padre desde los 8 años, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a sacar el secreto a la luz. Y fue increíble. En este libro hablo de esto, de cómo los secretos generan enfermedades, porque mi madre murió de Alzheimer, pero fue súper bonito, ¿no? Cómo le cuidamos todos mis hermanos, cómo la amamos y toda la información que nos dejó el Alzheimer, ¿no? Entonces, fue muy bonito y las constelaciones en todo este proceso me ayudaron muchísimo, primero para el secreto de familia, porque mi hermana cuando tuvo, o sea, yo tuve tuberculosis, y mi hermana tuvo súper joven cáncer de pecho, después mi hermana, la otra hermana, cáncer de ovarios y cáncer de pecho, mi sobrina leucemia, mi hermano cáncer de colon y mi otro hermano cáncer de próstata. Y lo peor de todo fue en el confinamiento, que esto fue lo peor. Mi sobrino nieto con 5 meses tiene un neublastoma, que es un cáncer que le toca 5 órganos. Y ha tenido operaciones súper largas, súper largas. Pero a mí la única herramienta que yo tenía en esos momentos, aparte de rezar, yo soy muy creyente, ¿no? De pedir al universo, por favor, pero también decir, si va a pasar, pues dame la fuerza para poder aceptar esto. Pero fue muy impresionante porque en el confinamiento con mi cuñada hicimos una constelación
Y por eso mismo os digo lo de la resonancia. En mi familia había secretos de familia y en la familia de ella también, ¿no? Entonces, a través de online, pues pudimos trabajar muchas cosas y el niño, bueno, ahora nada, está súper bonito, está súper sano, pero la verdad es que cuando la vida te golpea de esa manera, te replanteas todo, ¿no? Y entonces, bueno, mi madre murió de Alzheimer. Pero yo creo que este libro se lo dediqué a ella porque a ella lo que más le gustaba era ayudar a los demás, ¿no? Es mi libro menos vendido, pero a mí me encanta y cuando alguien me escribe y me dice, Lola, no sabes lo que me ha ayudado, yo me quedo feliz, 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 porque, bueno, ahí es el único que hablo de mi historia personal, ¿no? Y entonces después me ofrecieron también escribir, dar una ponencia sobre el árbol genealógico, era también para Sudamérica, creo que era para Argentina. Al final eso se suspendió, pero como yo cuando me comprometo con algo soy súper trabajadora y súper responsable, me había preparado una ponencia que aquí está, escribí el libro, porque ya tenía tanta información que escribí el libro y también este libro es un poco un manual para todas aquellas personas, lo hice un poco para mis alumnos también, ¿no? Pero también me di cuenta que cuando iba al hospital a ayudar a mi sobrina, pues a lo mejor había alguien al lado que te pones a hablar y no sabía qué datos eran importantes, ¿no? Incluso en consulta me pasa lo mismo, que viene gente y me cuenta unas cosas, digo, no, esto no es importante, lo importante es otro tipo de cosas. Entonces, este libro es un manual súper, súper sencillo, este sí que está súper vendido, ya no sé cuántas ediciones van, donde se dice a la persona cómo hacer su árbol genealógico, ¿no? Lo que es importante, cómo buscar la información. Aquí está todo, es muy, muy sencillo, ¿no? Y nada, y después pues dije, no voy a escribir más libros. Pero después también en México fui a dar una formación para coaches y era para coach. Y entonces era para hacer un tema de movimientos sistémicos, ¿no? Personas que no querían hacer constelaciones, pero que querían introducir esto en su trabajo. Y entonces eso, yo preparé un PDF impresionante, también me lo trabajé mucho. Y al regresar digo, tengo un libro, ¿no? Se lo propuse a Obelisco, pero era todo con diapositivas, colorines muy bonitos. Y me dijo, bueno, va a salir demasiado caro, eso ya es difícil venderlo ahora, ¿no? Pero ponlo en formato libro, ¿no? Yo pensé que era facilísimo, este libro me llevó 2 años, pero también son 300 páginas. Entonces, en este libro yo lo que pensé es, si mañana dejo de dedicarme a la ayuda a los demás, ¿no? De hacer constelaciones o de ser terapeuta, imaginaros que mañana me quiero dedicar a pintar, ¿no? Dije, yo quiero dejar todas las herramientas que yo utilizo en mis sesiones, o sea, cómo trabajo yo, ¿no? Entonces, aquí está todo mi recorrido, cogí todos mis apuntes aquí en este despacho en el que estoy, los puse todos y empecé cronológicamente, ¿no? Cómo fue todo mi desarrollo. Y entonces aquí los movimientos sistémicos son todos ejercicios, pero dados como con papillas, ¿sabes? O sea, coge a los representantes, esto, y empieza desde la vida intrauterina, ¿vale? Y va desarrollándola toda, hasta pues eso, la adolescencia, los padres, la pareja y luego pues los diferentes temas. Y la otra mitad del libro son constelaciones empresariales, ¿no? Todo el tema de empresa está todo desarrollado ahí, ¿no? Y así nació este libro, que este libro está recién nacido, que en febrero, en enero fue cuando nació el libro y este sí se está vendiendo muy bien porque todo el mundo que lo lee, claro, es un manual que es el que a mí me hubiese gustado cuando empecé a ejercer como terapeuta. Porque si tienes cualquier... Yo a veces hasta me reviso a mí misma, digo, a ver, que me olvidé y digo, ¿qué puse aquí, no? Y me reviso a mí misma porque como había revisado todo, digo a ver cómo conté aquí esto, ¿no? Entonces digo, pues hasta me ayuda, ¿no? Y después otra cosa también que hago y en las sesiones individuales y que me apasiona es la astrogenealogía. La astrogenealogía ocurrió en la pandemia, durante la pandemia, Mindalia Televisión me hizo una entrevista y a partir de ahí tuve una sesión con una astróloga de Australia.
Y entonces yo le digo, oye, ¿tú qué haces? Porque veía todo como chamanismo, ¿no? Me dice, yo hago astrología chamánica, pero ya estoy retirada y tal. Y dice, oye, tú con lo que haces las constelaciones, ¿no conoces la astrogenealogía? Yo le dije, ni idea. Me dice, pues empieza un curso hoy tal. Y le dije, mándame la información. Y me matriculé y el curso lo daban desde Argentina, o sea, era a las 3 de la madrugada. Y entonces me apasionó tanto, tanto que luego hice dos formaciones más con diferentes personas, con mujeres, después el primero fue un hombre, luego las mujeres. Hice la formación en astrogenealogía, que para mí, para las sesiones individuales, es un complemento, pero impresionante, impresionante de ver todo el árbol familiar en tu carta astral, ¿no? Porque a veces la persona se olvida de cosas y están ahí los secretos, a lo mejor le dices a alguien, oye, pero ¿tú no sufriste maltrato o algún tipo de abuso en la infancia? Bueno, sí, ¿tú cómo lo sabes? Bueno, porque lo estoy viendo aquí, ¿sabes? O a veces la gente te dice, mi padre y mi madre se llevaban genial y tú ves una cuadratura entre el sol y la luna que no, así de grande, y dices, hombre, yo creo que también no se llevaban. Y me dice, no discutían, y digo, pero ¿había alguien que era sumiso? Y dice, sí, sí, mi madre era sumisa, por eso se llevaban tan bien, claro. Y digo, "Mm". Y entonces, bueno, pues ahí fue la astrogenealogía, que también es otra herramienta que uso ahora. Y bueno, también hago el tarot sistémico, que me encanta, el tarot, los arcanos, todo el tema de la familia y todo eso. Y ahora estoy buscando una nueva ilusión, ¿no? Ahora estoy en la búsqueda de algo que me motive para hacer algo más, ¿no? Había dicho que ya no iba a escribir más libros, pero hace poco en Galicia me ofrecieron dar una ponencia para 300 personas sobre la pareja. Y entonces ahora me estoy planteando, porque también busqué tanta información, tanta, pues escribir un libro sobre la pareja, desde también un poco sistémica, los apegos, bueno, sistémico y psicológico, ¿no? Un poco así el hacer esto, ¿no? Y entonces, bueno, ese es brevemente mi recorrido, ¿no? A veces pienso en retirarme, otras veces digo que ni loca, yo qué sé, amo esta profesión, me encanta, me apasiona, y he visto como muchas personas han evolucionado. Y ahora doy pues formaciones en España, en Perú, en México, y online o presencial. En febrero iré de nuevo a Perú a dar una formación. Y nada, bueno, yo soy la tercera de 7 hermanos, como os comentaba, padre militar, con una manera de pensar muy sentido del deber, obligación. Yo tengo Saturno en casa 10, soy exactamente igual que él en esto. Y mi madre, muy creativa, de diseño de lencería, de juegos de cama, súper creativa, y esto, dos mundos y poco más os puedo contar así. Bueno, tengo eso, una gran familia, que estamos todos muy unidos. En un momento dado era una familia piña, como decía Bert Hellinger. Ahora yo estoy aquí en Barcelona, ellos están allí, nos vemos, nos queremos. Pero tenemos las cosas que tienen todas las familias, ¿no? Que a veces nos tiramos los trastos a la cabeza por muchas constelaciones familiares que hayamos hecho, ¿no? De vez en cuando brotamos todo, pero creo que esto es humano, ¿no? Pero intentamos construir en el conflicto, ¿no? En vez de destrozarnos, pues intentamos construir en el conflicto, ¿no? Pero amo mi trabajo, me encanta, me apasiona y no sé qué más contaros, no sé, hacerme preguntas o como veáis, Janina. Contado tanto. Me quedé muy impactada cuando dijiste esto, que precisamente ayer en una de los grupos de formación les explicaba esta parte, ¿no? De que esta de la resonancia de la pareja. Incluso yo les decía, nosotros creemos que elegimos a nuestras parejas y en realidad no elegimos, es el movimiento de nuestro sistema familiar el que nos lleva. Ayer precisamente explicaba esto en la clase, entonces me encantó recién cuando te escuché decirlo, ¿no? O sea, Sí. creemos que elegimos a nuestra pareja, pero en realidad no. No. Es el movimiento inconsciente de la historia familiar la que nos hace elegir. Total, totalmente, porque la pareja va a activar en nosotros todas nuestras memorias, nuestros miedos, nuestras frustraciones, todos nuestros aprendizajes. Entonces, la pareja nos va a confrontar con nosotros mismos como ninguna otra cosa, ¿no? Y entonces va a poner de manifiesto todo aquello que no hemos resuelto, ¿no? Entonces, la pareja tiene un reto, que no reaccionemos desde el dolor, sino desde la madurez emocional, ¿no? Y la madurez emocional es hacerse cargo de tus propios procesos y no responsabilizar al otro, ¿no? Entonces, sí que es verdad que las
las personas eh, que no se aprueban a sí mismos, ¿vale? Pues van a mendigar amor, pero cuando una persona se aprueba a sí misma, se elige. Pero si yo no he sanado la relación con mi madre, me voy a abandonar. Pero si yo sano la relación con mi madre, no me abandono. Si yo no he sanado la relación con mi padre, yo no sé cuál es mi valor, pero si la he sanado, tengo conciencia de mi propio poder, ¿no? Y después todo aquello que yo niego en mí lo voy a proyectar en la pareja. Entonces sí que es verdad que toda la gente, hay lo que la gente llama flechazo, ¿no? Y el flechazo a veces, muchas veces es vete en la dirección contraria, porque el flechazo es la activación de una memoria familiar. Entonces, nosotros siempre el cerebro va a elegir lo familiar. Pero lo familiar a veces no es lo sano, lo familiar a veces es lo tóxico, ¿no? Y una de las cosas que expliqué en la ponencia es decir, nosotros pensamos que somos libres a la hora de elegir pareja, pero es mentira. La pareja, nosotros tenemos tres ojos para elegir la pareja. Los ojos de la mirada, que son los que más nos engañan, pues si vemos a un chico guapo, bueno, hay chicos también, ¿no? Porque si vemos a un chico o a una chica guapa, decimos, ostras, los ojos de la mirada son los más engañosos. Luego tenemos los ojos del corazón, que son aquellos que nos conectamos por necesidades, ¿vale? Por proyectos, nos gustan las mismas cosas, afinidades, metas, proyectos de vida. Y luego están los ojos de los ancestros, que son los que realmente eligen por nosotros, porque toda la memoria que nosotros recibimos la vamos a proyectar. Entonces, cuando nosotros llegamos, yo se lo digo a la gente, es decir, si todos los que estamos aquí hubiésemos nacido en Japón, hablaríamos japonés, ¿vale? Pero hablamos español. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en cada familia hay un lenguaje verbal, pero de la misma manera que hay un lenguaje verbal, hay un lenguaje emocional. Entonces, como yo me relaciono con mi padre o con mi madre, yo me voy a relacionar con los demás. Y como mi primer objeto de deseo es mi padre, el vínculo que yo tenga con mi padre lo voy a tener en las parejas, ¿vale? Y también como yo me relaciono con mi madre, de la misma manera lo voy a tener con las mujeres, ¿no? Y entonces yo a eso le voy a llamar amor. Entonces, si yo vengo en una familia donde mis padres discuten, pues para mí el amor va a ser discusión. Si yo nazco en una familia donde mi padre cierra la puerta y abandona, pues yo haré lo mismo porque no sabré quedarme, no sabré ni qué hacer. Entonces siempre vamos a heredar patrones aprendidos en nuestro sistema familiar. Y esos patrones a veces son de escasez, a veces son de conflicto, de lucha, de abandono, porque es lo que hemos visto. Y como os digo, el cerebro siempre va a buscar lo familiar. Y lo familiar muchas veces es lo tóxico y es lo insano. Pero como es lo ya conocido, yo voy a repetir patrón por la repetición compulsiva, es decir, porque la genética me trae de nuevo eso, pero no como castigo, sino para que yo pueda solucionarlo, ¿no? Y cuando digo que la pareja lo eligen los ancestros, sabéis que hay un experimento que se hicieron con las ratas, ¿no? Las ratas machos. Resulta que a las ratas le encanta la flor del cerezo. Entonces, cada vez que se acercaban los ratones machos a la flor del cerebro, le pegaban una descarga que se quedaban las pobres como loquitas, ¿no? Y entonces le pegaron varias descargas y esto afectó a los genes y al ADN y a los espermas. Entonces reprodujeron a estas ratas y tuvieron ratitas. Y esas ratitas tuvieron ratitas, 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 hasta 5 generaciones. Bueno, pues hasta 5 generaciones, solamente la primera generación recibió la descarga eléctrica, las otras no. Pues hasta 5 generaciones no se acercaban a la flor del loto, del cerezo, porque tenían la memoria de la descarga. ¿Vale? Sin embargo, las ratas que no le había sucedido eso se podían acercar perfectamente, ¿no? Entonces, claro, ahí vemos cómo todos los traumas vividos por nuestros antepasados dejan una huella que llega hasta nosotros, ¿no? Y entonces la pareja, pues el amor es lo más universal que hay, ¿no? Entonces, daros cuenta también del papel de la mujer. O sea, hemos vivido en una sociedad muy machista donde la mujer ha sido oprimida, donde el hombre tenía ese poder porque se le educó así. No, no es hablar mal del hombre, pero cada uno tenía un rol. Entonces hay muchas memorias de dolor y sufrimiento. Eso por un lado. Entonces tenemos que contextualizar eso, pero que nosotros somos hijos de todo eso, ¿no?
Claro, ellos estaban educados de esta manera y entonces lo tenían que hacer así, de esta manera, ¿no? Entonces nosotros recibimos todas esas memorias de mujeres sometidas. Y por otro lado, ¿qué ocurre? Tampoco había educación emocional. La inteligencia emocional es muy reciente. Entonces, tenías una depresión postparto. Bueno, qué tontería. Pues a trabajar que se te quita toda la tontería, ¿no? Entonces, no había una gestión de las emociones. Pero para los hombres era igual de duro, es decir, los hombres no lloran. Tú perdías un hijo y vamos, no podías ni llorar, incluso no podías ni ser cariñoso con tus hijos porque ya te podían tachar del otro lado, ¿no? Entonces, tanto los hombres como las mujeres hemos estado muy condicionados y eso tiene una onda expansiva. Siempre digo que es como si en un lago tiramos una piedra, toda la onda expansiva va a llegar hasta nosotros, ¿no? Entonces, muchas decisiones que nosotros tomamos tienen que ver con nuestros ancestros y antepasados. Y, por ejemplo, os voy a contar un caso personal mío, ¿no? Yo llego a una ciudad de Santiago de Compostela donde todos estudiantes y me enamoro de un hombre 15 años mayor que yo, ¿no? Y entonces a este hombre, claro, todos en Santiago es una ciudad de universitarios, pues siempre se va renovando y nosotros éramos los jóvenes, pero él vivía allí y era el encargado de discotecas y tal, y le llamaban el abuelo. Cuando yo empecé con el tema de las constelaciones mucho más tarde, bueno, aquella relación fue tóxica y fue tremenda, tremenda, pero fue una gran oportunidad de crecimiento para mí, pero fue súper tóxica, ¿no? Pero después, cuando llegó a mi vida las constelaciones familiares, fue cuando me di cuenta de la importancia que tuvo en todo mi sistema familiar mi abuelo materno. Entonces, yo viví 8 años con un hombre que todo el mundo en Santiago le decía el abuelo. O sea, que parece una casualidad, pero no es verdad, porque en el fondo yo estaba buscando a mi abuelo, porque mi madre lo perdió demasiado joven y después también para compensar todo el sufrimiento que mi abuelo había causado, ¿no? Y entonces ahí es cuando empiezas a pensar cómo las memorias de nuestros ancestros y antepasados nos van condicionando y que son los ojos de los ancestros los que eligen con nosotros y los que nos hacen repetir patrones y patrones hasta que somos capaces, ¿no? Por eso, hacer una constelación familiar yo creo que es un acto de sanación cuántica, vamos, es un deber cuántico para todo el sistema familiar y para la humanidad, ¿no? Porque entonces es cuando nos damos cuenta de que somos libres para elegir, pero si no, no. Y ahí está el reto de la pareja, porque nos va a confrontar con nosotros mismos como ningún otro vínculo, ¿no? Y nos obliga a ser maduros, a decir, bueno, yo no puedo responsabilizarte a ti de mis celos, de mi neurosis, me lo tengo que hacer mirar porque esto viene de mi sistema familiar o de mi niña herida o tengo que mirarlo y entonces cuando la pareja construye ese nosotros, claro, porque yo siempre explico que la pareja son tres, está tú, yo y el nosotros. Y yo crezco, tú creces y ese nosotros también va a crecer. Es decir, tiene vida propia. Entonces yo me tengo que ocupar de mis asuntos, tú de los tuyos, y creamos ese espacio sagrado que es el nosotros, donde tiene que ser respetuoso, donde yo no puedo soltar todo mi dolor, mi rabia, mis frustraciones en ese nosotros. Tenemos que cuidarlo, ¿no? Y después también las parejas que sobreviven y que más duran no son aquellas que no discuten, sino las que construyen ante los conflictos, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre en la pareja? Yo crezco, la otra persona crece, entonces ese nosotros también va a crecer, ¿no? Y entonces a veces todas las parejas tienen como un ritmo, unos ajustes, ¿no? Y a veces se desajustan. Y entonces de repente parecen dos personas que hablan diferente lenguaje, ¿no? Entonces a lo mejor una persona dice, oye, pues ¿por qué no salimos con más gente, ¿no? Y el otro, la otra persona dice, es que yo no soy suficiente, ¿no? O, por ejemplo, dice, ¿por qué no renovamos y hacemos proyectos nuevos? Es que para ti nada es válido, ¿no? Entonces, donde una persona ve la necesidad de cambio, la otra persona lo ve como una amenaza para el vínculo, ¿no? Entonces, claro, ahí aparecen los conflictos y es cuando las parejas que están más sólidas, porque han hecho un trabajo personal, se pueden tambalear si no tienen conversaciones complicadas, porque de repente estamos en otra fase, ¿no? Entonces, claro, nosotros todos los seres humanos estamos en una constante metamorfosis, ¿no? Y entonces la psicología de los vínculos, una de las cosas que nos dice es que
tenemos que cambiar juntos o separados, ¿no? Porque si no se produce como, ya no vale el compartir una casa ni los domingos, ¿no? Entonces hace falta crecer. Entonces nosotros tenemos que respetar nuestra necesidad de crecimiento porque eso es lo que aporta el vínculo, ¿no? Si no, pues es cuando ya con toda la tristeza del mundo la relación se rompe, ¿no? Pero Ese, vamos, ese, ese sí. espacio en común, ese proyecto en común, ese espacio sagrado que decías, ¿no? De estas dos personas que construyendo con quienes van siendo todo el tiempo. Exactamente. Uno va evolucionando y construyendo un nuevo espacio. La Sí. importancia de sostenerlo. Sí, 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 tal cual, es decir, pero la gente piensa que ese nosotros no existe, entonces dices, pero es que primero yo me enamoré de ti, tú te enamoraste de mí y éramos estudiantes, imaginaros, ¿vale? Pero es que ahora ya no somos estudiantes, ahora ya a lo mejor ya tenemos hijos, pero incluso yo me enamoré de una figura y de repente tengo que aceptar a mi pareja con las arruguitas, con la barriguita, o con la calva, no lo sé. ¿Entiendes? Entonces, también tenemos que pararnos. Yo tengo un profesor que decía, me he casado 5 veces con la misma mujer. Porque claro, tienes que reenamorarte y decir, oye, nos comprometemos de nuevo, nos vamos a comprometer de nuevo, porque yo no soy la misma que antes. O sea, sería terrible que yo fuera la misma que hace X años, ¿no? Cuando la persona dice, yo no cambio, digo, ay, Dios mío, ya horror, ¿no? Entonces, vamos evolucionando y esa necesidad de cambio la tenemos que respetar porque yo creo que tener esa necesidad de querer cambiar es honrar lo que se ha tenido en la pareja o lo que se tiene, ¿no? Y también honrar todo aquello que la pareja está destinada a ser en su grandiosidad y en su propia evolución, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esto para poder crecer. Pero antes de hacer esto, lo que hace falta es hacer un trabajo personal, ver cómo están las relaciones de pareja, cómo se relacionaban papá y mamá, cómo se relacionaban los ancestros, cuáles son los patrones y los códigos que hemos aceptado, porque a lo mejor hay códigos de sumisión, hay códigos de conflicto, de relaciones tóxicas, porque hay personas donde las relaciones es una guerra y una lucha, ¿no? Pero también he visto muchas veces que hay otras personas que me dicen, no, es que para mí el amor es paz, pero tengo la mala suerte de que he elegido a un hombre que le encanta la guerra. Entonces yo le digo, hombre, tienes que hacerte mirar tu concepto de paz, porque a lo mejor la paz para ti es que tú la conquistas después de que te han destruido, porque la otra persona, si tiene la bronca y la lucha, es congruente, pero tú no estás siendo muy congruente con todo esto. Entonces tienes que hacerte mirar qué es para ti el amor, ¿sabes? Porque una cosa es, cuando yo le pregunto a la gente qué es para ti el amor, todo el mundo a nivel consciente es respeto, valoración y tal, y no es verdad. Pues todos esos patrones inconscientes están ahí. Y aparte hay otra cosa. El hacer, digo el hacer, el amor está conjugado por 4 verbos, ¿vale? El amor es un acto cognitivo, es decir, yo quiero conocer a la otra persona. Porque si la puedo conocer, la puedo acompañar y si la puedo acompañar, la puedo cuidar. Entonces, yo necesito saber, oye, ¿quién eres tú? ¿No? Entonces, el verbo amar también está en el corazón. Es decir, yo siento, es el sentir. Tenemos el pensar, el sentir, yo siento algo hacia la otra persona. Vamos, la veo y veo fuegos artificiales y mariposas en el estómago, ¿no? Por lo menos al principio. Luego ya hay que imaginárselos un poco, ¿no? Pero siento algo. Pero luego está también el hacer. Y el verdadero amor es el hacer, porque hablar es gratis. Y sobre todo hoy con las redes sociales, que incluso con las redes sociales atraemos los patrones. Es increíble, ¿eh? Increíble, increíble. Entonces, es el hacer, porque hablar es gratis. Oye, te voy a llamar y no te llaman. ¿Qué haces tú para facilitar ese encuentro? ¿Qué haces tú para que la relación funcione? Porque sí, te voy a llamar, te voy a ver y con las redes sociales, pues cantidad, por ejemplo, una chica va y viene y me dice, bueno, estoy un poco fastidiada y tal, estoy un poco de bajón porque yo soy la amante de un hombre casado, pero él va a dejar a su mujer. Y digo, ah, ¿y por qué? ¿Cuánto tiempo hace? Y dice, 5 años. Y digo, ¿y por qué no la ha dejado en 5 años? Dice, mira, primero porque era la comunión de su hijo, después porque el trabajo, no sé qué y tal. Digo, ¿y ahora? Y dice,
Bueno, porque su mujer se quedó embarazada y va a tener un hijo. Y digo, ah. Y dice, bueno, es que la verdad estaba empezando a descubrir lo nuestro y entonces él, que me había dicho que no se acostaba con ella, se tuvo que acostar para que no sospechase. Ya. Entonces, en el hacer es 5 años prometiendo que va a dejar a la mujer, no la deja, y en el hacer le hace un hijo a la mujer. Con lo cual, ¿qué hace este hombre? Porque hablar es gratis. Voy a dejar a mi mujer. No lo ha hecho. Entonces, el amor, el verdadero amor es el que hace algo para el encuentro, para que la relación sea maravilloso. Y luego el amor también es admirar, es decir, es admirar e inspirar. Yo necesito, cuando tú amas a alguien, le inspiras a sacar su mejor versión. Venga, tú puedes, venga, adelante ese proyecto, venga, vamos a por ello, ¿no? Entonces, le ayudas a cambiar su sistema de creencias, le ayudas a que si está pegado a su madre o a su padre, venga, no lo hagas igual que ellos, tal. Y entonces eso es la inspiración, ¿no? Entonces el amor son estos cuatro verbos: pensar, sentir, hacer e inspirar, ¿no? Es súper importante, ¿no? Entonces, claro, si no, pues existen muchos vendehumos y chicas que venden humos también, porque el amor es el hacer, ¿no? Pero también eso obedece a patrones, ¿no? Porque también sabéis que hay patrones para la soltería. También hay patrones, ¿lo sabíais? Que hay patrones heredados de la soltería. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si mi madre no fue elegida, ¿vale? Entonces yo voy a sentir una lealtad y un vacío de mi madre y entonces yo voy a traer relaciones donde nunca voy a ser la elegida, ¿vale? O porque antes también las personas se casaban por obligación y tenían que aguantar, ¿no? Y entonces el padre siempre estaba ausente, entonces tú veías que esa mujer no era la elegida, entonces tú repetías eso. O también, si la madre o el padre se enamoró de otra persona, esa mujer o ese hombre van a venir con un vacío existencial muy grande de vivir un desamor. Y eso pasa a las siguientes generaciones. Entonces, esas personas no se van a permitir jamás tener una relación de pareja, van a sentir ese vacío, es decir, yo no logro concretar una relación de pareja, porque en el fondo mis padres tampoco lo lograron. O también cuando las mujeres han tenido que vivir la infidelidad de los hombres y los hombres también han visto la infidelidad de sus padres, entonces eso hace que el amor también esté, siempre hay terceros, se triangula. Entonces yo luego soy mujer y voy a ir al mundo con mi patrón de no pareja y voy a triangular con un hombre que esté casado o siendo el amante o un hombre que no esté disponible. Y los hombres pueden hacer lo mismo o tal vez a veces colocarse en el lugar de amante. Yo el otro día trabajé con un chico y fue impresionante porque su padre había sido muy infiel a su madre. Entonces él había construido un vínculo de pareja fantástico, pero me decía, Lola, es que yo tengo unas ganas de ser infiel increíbles. Yo amo a mi pareja, estoy feliz. Me encantaría congelar este momento, ser infiel y volver aquí, que no tuviera consecuencias. Y le digo, ya, pero te estás dando cuenta cómo estás siendo muy leal y no te estás permitiendo ser feliz. Porque él me decía, tengo una relación de pareja, y lo decía de corazón, ¿eh? Donde estoy feliz con mi pareja, tenemos proyectos en común, nos gustan las mismas cosas. O sea, en mi vida me he sentido tan feliz. Y dice, y me fastidia pensar en eso, porque no es que yo desee a alguien sexualmente, pero me viene a la cabeza la infidelidad. Y era una lealtad a su padre. Le dije, tienes que romper ese patrón, ¿no? Porque si no, se iba a cargar la relación de pareja exactamente igual que los padres, porque le costaba sostener tanta felicidad mientras los padres no eran felices, ¿no? Entonces, bueno, pues Buenísimo. sí, exactamente. Bueno, Sí, cumpliendo con ese deseo del sistema de la infidelidad, porque cuando él estaba siendo fiel, estaba siendo un mal hijo. sí, totalmente, totalmente. Yo lo vivía así, pero no era consciente. Es que lo bueno es que hay cosas que una vez que sabemos las constelaciones familiares, en una conversación tú la arreglas rápido, ¿sabes? Y la otra persona no lo sabe porque no entiende qué es lo que pasa. Por ejemplo, también con el sentimiento de culpa por las pérdidas o los abortos, ¿no? Que es otra cosa que de repente llega a una sesión individual o grupal. Una mujer que ha abortado con un peso y un dolor, porque de verdad, yo os digo, en 30 años no conozco ni una sola mujer que no se haya practicado un aborto y que no lo sienta en su alma. A lo mejor conscientemente dicen, no, nada, pero la tumbas un poco, la pones echada, le pones una musiquilla
y todas las mujeres lloran ese dolor. Entonces, cuando tú trabajas con una persona y le dices, la liberas de esa culpa, la persona sale como ¡buah! O cuando haces un duelo de despedida una vez, una chica vino, pero estaba destrozada. Su padre se había muerto y habían tenido una grave, grave discusión, ¿no? Y a través de las palabras sistémicas, decir, oye, tu padre te amaba, él sabe todo el amor, no te quedes con esto, la persona se descarga de una manera que con una sola sesión ya es suficiente. O sea, y te sientes tan bien cuando notas que has conseguido quitarle una mochila de una tonelada a una persona y que ha sido fácil. Fácil porque sabemos las técnicas, sabemos los principios de constelaciones familiares, porque yo siempre digo que es que a veces hay ahora gente que enseña y dice, bueno, déjate fluir, déjate fluir. Y digo, mira, eh, toda técnica tiene unas bases teóricas y hace falta saberlo. Después ya improvisa. Es decir, tú aprendes a tocar la guitarra y luego ya la guitarra eléctrica la tocas del derecho, al revés, con el pie, con lo que te dé la gana. Pero tienes que tener unas bases, ¿no? Y entonces, cuando esas bases las tenemos bien establecidas, bien integradas, todo fluye y entonces de repente ya os digo, con una sola conversación logras una cosa, porque a mí, yo siempre digo que una de las cosas que más me ha gustado de Bert Hellinger son las frases curativas. Me parece lo más grandioso del mundo, ¿no? Cómo expresa esas, que son frases que tocan el alma, que de repente se lo dices a una persona y empieza a hacer pucheritos y rompe a llorar, ¿no? Porque has tocado su alma. Y esto me parece lo más bonito de las constelaciones familiares, ¿no? Cuando a través de las frases curativas sacas la realidad y la persona se desbloquea, dices, es que es como toda esa tensión, ¿no? Uf, liberarla, ¿no? Entonces es fantástico. Ujú. Ese espacio para caer a ese lugar del dolor, ¿no? Tocar ese dolor, abrazarlo y que pueda emerger lo que está necesitando. Y Qué tomar lindo. conciencia, que de repente tomas conciencia, porque yo me acuerdo, yo era muy tóxica en mis relaciones de pareja, y entonces una vez un terapeuta me dijo, es que a ti te gusta la sangre, ¿no? Y yo decía, este tío no se entera de nada, no sabe lo que es el amor de verdad, ¿no? Yo amo de verdad. Y claro, no era consciente cómo estaba repitiendo esos patrones, ¿no? De sufrimiento, de dolor. Y entonces, cuando ya empiezas a entender esto, las cosas cambian. Cuando ya empiezas a decir, ninguna pareja llega a tu vida por casualidad, ninguna, ninguna, ninguna. Y eso que nosotros llamamos flechazo muchas veces son el reconocimiento de un patrón. Y si mis patrones han sido tóxicos, cuando yo siento ese flechazo, tengo que ir en la dirección contraria. Porque la gente confunde corazonada con flechazo. El flechazo es la reactivación de un patrón familiar que no ha sido sanado y entonces yo tengo la adrenalina, tengo eso porque en el fondo mi sistema me está pidiendo que sane eso. La corazonada es otra cosa diferente, ¿no? No sé si oísteis hablar de Gabo Maté, que habla del trauma. Bueno, que a mí me apasiona, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona o un animal está centrado en el corazón, tenemos un cerebro y tenemos otro cerebro aquí y tenemos otro cerebro en las vísceras, ¿no? Que es el reptiliano. Entonces, cuando los tres cerebros están alineados, cabeza, corazón y ¿cómo se llama? Vísceras, entonces un animal sabe sobrevivir, ¿vale? Cuando nosotros, el ser humano, está en este centro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tomamos decisiones acertadas. Pero, ¿qué ocurre ahora? Que hay muchas personas que han hecho mucho trabajo personal. Yo le llamo hombres y mujeres empoderadas, ¿no? Hemos hecho todo lo que está. O sea, es mejor preguntarle a una persona así, ¿tú qué lo hiciste, no? Porque, ¿qué hiciste? Análisis transaccional, bioenergética, cábala, astrología, constelaciones, biodescodificación, todo. Entonces, somos personas que sabemos estar bien solas en el mundo. Ya no busco esa media naranja. Yo tengo una vida que me gusta a mí, que he sanado a mi sistema familiar, tengo buenos vínculos con mis padres y estoy bien, ¿no? Y entonces tengo mis amigas, mis viajes, mi trabajo. Pero ¿qué ocurre? Que de repente nos enamoramos y es la fuerza que se pierde con el vínculo. Salimos de nuestro centro y nos enamoramos. ¿Por qué ocurre esto? Primero, cuando una persona lleva mucho tiempo sola, pues el anhelo de encontrar pareja.
¿vale? Y después también porque la pareja, el enamoramiento, va a reactivar todas nuestras memorias de dolor. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nos desconectamos, nos vamos a la cabeza, aparece ese pensamiento que empieza a rumiar, ¿no? ¿Y por qué? A ver, entonces, ¿qué tengo que aprender aquí? ¿A ponerle límites o realmente estoy siendo muy estricta? Tengo los chakras cerrados, tengo que abrir los chakras y abrirme a la pareja, tengo que ser más tolerante. Y empezamos a rumiar porque nos hemos desconectado del corazón y de nuestras vísceras. Y entonces por eso nos perdemos, porque el amor tiene la fuerza de activar todas nuestras viejas heridas y todos los patrones, pero si fueran solo los míos, pues los conoces, pero como activa toda la memoria de nuestro sistema familiar, pues entonces eso aparece ahí. Y fijaros, ahora que os cuento esto, yo veraneaba, siempre veraneo, en un pueblecito pequeñito que es la casa de mi abuela, ¿no? Y entonces desde el balcón se ve el mar, ¿no? Y ve el puerto. Entonces yo desde pequeña buscaba los yates y pensaba, mi amor va a venir en un barco. Entonces me levantaba por la mañana y contaba los yates que había. Cuantos más yates, mejor, ¿no? Luego nunca conocía a nadie de un yate, pero, o sea, de verlos pasar, sí, pero nada, ¿no? Pero fijaros lo que es el inconsciente, la memoria familiar, porque mi abuelo vivía en La Coruña y se iba, llevaba barcos a Cuba. Y entonces se tiraba allí, desapareció a lo mejor 3, 4 años y luego volvía. Entonces yo digo, es que mi abuela se tendría que asomar al balcón esperando que su marido volviese, como la canción de Maná, ¿no? Claro. La Noche de San Juan o esta. Y entonces digo, yo no sabía nada de esto y yo hacía lo mismo que mi abuela, ponerme allí y luego ya, en cuanto hice constelaciones, ya borré la fantasía, ya dije, esta no la quiero, ¿no? Pero sí que es verdad que nos condiciona de una manera increíble. Y después, cómo las parejas son encuentros de biografía. Yo, por ejemplo, cuando viene una pareja, hago el árbol genealógico de él y de ella. Y lo miras y dices, madre mía, o sea, ¿con qué puntería elegimos la pareja? O sea, yo siempre digo que los que tienen patrones tóxicos eligen la puntería, la pareja con mucha puntería. Digo, si utilizásemos esa puntería para la lotería seríamos todas millonarias, todas. Porque es increíble, o sea, la precisión. Mi padre y mi madre, los dos huérfanos de la Guerra Civil Española, o sea, huérfanos de chiquititos, y luego empiezas a juntar más cosas y dices, madre mía, aquí está todo conectado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el saber constelaciones familiares nos da como esta mirada de saber conectar todo, de saber entender y sobre todo nos da, para mí otra de las cosas que me gustan de las constelaciones es una mirada amorosa, ¿sabes? De no juicio, porque dices... Es que puedo ver al niño pequeño que fue mi padre, puedo ver a la niña pequeña que fue mi madre, puedo contextualizar eso, porque claro, una vez vino una madre con una hija y le decía a la madre, es que me habéis destrozado la vida, ¿no? Porque tenías que haberte separado de papá. Y entonces yo me quedo así como un poco decir y digo, ah, sí, en España, en la época de Franco, la separación estaba prohibida, tú te separabas, te cogía la policía, te llevaba a casa de tu marido y encima él tenía el derecho a pegarte una paliza. Digo, claro, es que hay que contextualizar las cosas porque las mujeres de antes no tenían las libertades que tenemos ahora. Entonces, juzgar y criticar, yo siempre digo esta frase, ¿no? Le digo a la gente, cierra los ojos y dile a tu madre, yo lo hubiese hecho mucho mejor que tú. Claro, nadie se atreve, porque si no digo, vaya arrogancia. O sea, si te pongo en el mismo contexto, tú naces en la misma situación, es que es increíble, ¿no? Y entonces tenemos que contextualizar todo, porque si no, empezamos a juzgar y empezamos a pensar que se podía hacer de otra manera. Y cada persona libra sus propias batallas constantemente, ¿no? Y vamos que si estamos programados también por la sociedad. Yo no sé si visteis la película La Ola, es que a mí el cine me apasiona. ¿Habéis visto la película La Ola? No Bueno, la vi, vi que la habías recomendado, vi que la sí. habías recomendado. Bueno, esta película es una pasada porque está basada en un hecho real, ¿eh? Es un profesor que va a explicar el movimiento nazi y entonces los alumnos dicen que no pueden entender cómo la gente se dejó llevar. Y este profesor dijo, va a ser muy fácil. Mañana van a venir todos de uniforme, un tejano y una camiseta y todos. Les enseñó un himno, un pase y tal. Bueno, aquello fue que realmente se volvieron unos tiranos toda la clase. Bueno, uno se acabó suicidando y por eso este profesor
acabó en la cárcel, ¿no? Entonces, es que es necesario entender esto, ¿no? Y luego hay otra, es Historia X americana sobre el racismo también, que es un niño que tiene un profesor negro y su padre es del Ku Klux Klan, y no lo saben. La madre totalmente anulada, ¿no? Entonces este chico empieza a decir que le encanta a su profesor negro y tal, y el padre lo empieza a machacar, con lo cual se convierte en un líder nazi y mata a un negro y lo llevan a la cárcel y entonces él sobrevive en la cárcel gracias a un negro. Pero entonces sale de la cárcel, todos le están esperando como líder, él dice que ya no quiere nada y bueno, en venganza, los hermanos del negro que mató matan al hermano, ¿no? Es un poco para ver estas cadenas, pero también cómo nos condiciona la educación, ¿sabes? Porque aquí nadie es racista, pero si no le educan así, pero si te educan así en aquella época que no tenías información, pues acabas siendo el más racista del mundo. Yo siempre digo, yo soy mujer, pero llego a ser hombre en otra época y sería terrible, terrible. O sea, las mujeres temblarían al verme porque si me dan todos los beneficios la sociedad, pues a lo mejor sería un tirano. Entonces, también tenemos que contextualizar esto para poder entenderlo, ¿no? Las Ujú. herramientas que había, la información que había, lo que cada uno Sí, pudo aprender de la vida. Mientras te escuchaba, recordaba una parte de mi historia, cuando mi mamá no fue reconocida por su padre. ajá, Siempre dijo, yo no tengo padre. Siempre decía eso. Y yo justamente, creo que en una clase hablando les explicaba esto. Cuando yo entendí que mi abuelo hizo lo mejor, porque si mi abuelo se casaba con mi abuela, se iban a vivir a otra ciudad, porque él era de otra ciudad. ajá, Entonces, si se iban a otra ciudad, mi mamá no iba a llegar a conocer a mi papá. claro. Sí, sí, Entonces, cuando yo lo veo desde este lugar y puedo ver a mi abuelo que hizo todo perfecto, que hizo todo bien para mí, claro. favorable para mí, entonces ahí es cuando yo me fortalezco, a esto que vos traías, ¿no? Cuando yo dejo de mirar mi historia con juicio, la reconozco, dejo de juzgarlos porque el contexto, porque la historia de ellos era esa, porque su saber era ese, ahí es donde nosotros nos fortalecemos. Muchas Sí, veces buscamos ese desarrollo personal, ese crecimiento personal o en técnicas o en cosas, y en realidad muchas veces lo tenemos adentro nuestro, en nuestra totalmente. historia, reconocer nuestra historia. Hay un libro, yo no sé si conocéis, La ley del espejo de Yoshinogi Noguchi. Este Sí, sí. libro es un librito así que es una joya y han hecho un corto que se llama Soy tu entreno o algo así. Yo si quieres, Janina, luego te lo envío a ti. Es un corto que hicieron aquí en España de ese libro y es buenísimo porque a veces el cine no, no refleja lo bueno que es un libro. Pues este corto que se llama, creo que Soy tu entreno, está en YouTube. Es impresionante y es el libro La ley del espejo, ¿no? ¿Qué es eso? Reconocer que lo han hecho de la mejor manera. Es verdad, lo que te pasó a ti es que es tal cual. Si no, y también hay otra película donde todo se entrecruza y es para llegar a donde tenemos que llegar ahora, ¿no? Y habéis visto la serie This Is Us. Sí. Esta serie es la sistémica para mí, de todas las sistémicas, la mejor del mundo mundial. Qué buena es esta serie, ¿eh? This Is Us, porque trata todos los temas sistémicos de una manera increíble. Es que yo siempre recomiendo películas porque así se entiende todo muy bien todo el tema Ayuda que hay. muchísimo, sobre todo para los que somos visuales, Sí. aunque yo soy más de recomendar libros, me voy más por los libros, pero ayudan muchísimo a plasmar esa información o a integrarla, ¿no? De una manera más liviana. Sí, yo Así también soy de libros, pero hay gente que no coge un libro ni de broma para leer ni lo toca por el forro. Entonces, el cine, por lo menos, digo, mírate esta película, ¿no? Y consigues el efecto. más accesible, sí, 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 es mucho más accesible. Ha sido un placer compartir, escucharte, contar tu historia y tu mirada, sobre todo esta parte de las parejas que me encantó que estás preparando para el año próximo, en febrero, ¿verdad?
Bueno, no, o sea, es el proyecto. No sé cuánto tiempo me lleva a escribir un libro. Por ejemplo, este me llevó 2 años, este fueron 2 años. Los otros en un año los he escrito, pero este fueron 2 años. Entonces, digo, bueno, ya que tengo todo aquí, yo creo que haré el libro. Es un proyecto. Os lo cuento a vosotras en primicia. Muy lindo, sí, muy lindo proyecto porque yo siempre a mis alumnos les digo, los temas que más atraen o los que más aparecen son el tema de pareja y el tema de dinero. Primero el tema Total. de dinero y detrás el tema de pareja que es a todo el mundo le mueve eso. Y ya que estamos hablando de pareja, me voy a tirar a preguntarte ¿cuál es tu mirada o cuál es tu mirada sistémica o en este momento con respecto a la soledad? Mira, yo creo que la soledad elegida es una bendición, ¿vale? Entonces, la soledad, porque a veces la persona se siente sola en la pareja, la soledad compartida es la desesperación, cuando una está sola, elegido es la esperanza. Entonces, muchas personas aguantan en una soledad compartida y para mí esto me parece, yo las veces que he estado en pareja y me he encontrado que estás al lado de una persona y que hay un muro aquí, he dejado la relación porque yo no puedo esa soledad. Pero cuando la persona está sola, está bien. Y yo creo que hay que desmitificar un poco el tema de la pareja. Yo creo que la pareja es el vínculo que más nos hace crecer. Yo, por ejemplo, ahora mismo no tengo pareja, ¿no? Pero digo, o sea, he hecho tanta terapia por el tema de la pareja que ya ahora estoy conforme con mi destino. Entonces, yo me puedo visualizar con pareja y feliz, pero también me visualizo que no voy a tener pareja en mi vida y soy feliz. Entonces, en el momento en que tú llegas a aceptar esa realidad, es decir, todos queremos una serie de cosas. Entonces, yo me puedo proyectar, tener ideas de muchas cosas, pero también me tengo que imaginar que a lo mejor no consigo, porque yo siempre digo, Dios no nos da lo que queremos, pero sí lo que necesitamos, ¿no? Y yo creo mucho en la reencarnación y creo que en cierta manera las parejas que vamos a tener las tenemos pactadas. Y como creo en muchas vidas, si no es en esta vida, es otra, ¿no? Entonces, en la India con una amiga mía italiana decíamos, oye, vamos a imaginarnos que hemos sido las mujeres de un talibán, ¿no? ¿Tú crees que vamos a querer pareja en esta vida? Ni de broma. O que en otra vida he tenido 15 hijos. ¿Voy a querer tener hijos en esta? Ni de broma. Y entonces también en la carta astral se ve un poco el servicio, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo el nodo norte, la casa 6 con Virgo. O sea, servicio, servicio, servicio. Entonces, claro, pues a mí el trabajo no me falta nunca, yo estoy todo el rato en esto, ¿no? La pareja, ya en mi carta astral ya me la pusieron complicado, me pusieron a Neptuno ahí en la casa 7 para que bese a un príncipe y luego me doy cuenta que es un sapo, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Pero también es un camino de evolución. Entonces, la soledad elegida está bien, o sea, yo lo que creo es, y aparte a veces hay que rendirse, pero para cualquier cosa, ¿no? O sea, yo deseo estar sana, pero si te toca estar enferma, pues ¿cómo puedes verte en el futuro viviendo feliz, ¿no? Entonces, creo que la pareja es un vínculo que nos hace crecer, pero yo creo que a veces se estigmatiza a la gente porque no tiene pareja. Entonces, tienes algún defecto, tienes algún chakra cerrado. Pues no, me ha tocado en esta vida y estoy fantástica en esta vida de esta manera, ¿no? Pero que me he hecho mi trabajito de ver ¿qué pasa con mi padre? ¿Qué pasa con mi madre? ¿Qué pasa con los patrones? Sí, pero una vez que tú haces eso, llegas a un estado de paz interior que todo está bien. Y entonces vives y aparte la gente ama para ser feliz. Y lo importante es amar porque eres feliz. Entonces yo creo que en esa soledad una persona tiene que construirse y construir la vida que le gustaría. Me gusta mi vida, me gustan mis amigas, me gusta mi independencia, me gusta mi dinero que gano, me gustan mis viajes. Y desde ahí yo puedo compartir, desde esa generosidad. Pero mucha gente no está sola porque ama para ser feliz, entonces ama desde la escasez, ¿no? Entonces el otro me tiene que dar. Entonces, claro, yo, por ejemplo, ponéis Instagram o Facebook y yo veo a cientos de personas, digo, mira qué maravilla, pero esas personas vienen a mi consulta y digo, pues la realidad no tiene nada que ver.
nada que ver, ¿no? Y entonces todas las parejas, porque la pareja es un esfuerzo de caray, o sea, es una negociación continua, es elegirse, es negociar lo tuyo y lo mío. Entonces la gente piensa que la pareja es gratis. Bueno, la pareja está muy bien en la luna de miel. Luego tienes que sostener la rutina, su respiración, una serie de cosas que están ahí y tienes que construir. Luego es maravillosa, pero que no es gratis. Igual que la soledad hace falta saberla sostener, el vínculo de pareja también hace falta saberlo sostener. Entonces, bueno, creo que la soledad es un espacio para construirte a ti misma y hacerte amiga de ti misma, lo cual me parece, y de ti mismo, me parece fantástico. Muchísimas gracias, gracias porque es uno de los temas que me impacta mucho y hace creo que un par de años en una sala con Peter Burke, traer Sí, este tema sí, de lo las... conozco. Sí, 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 sí. Me, Está me aquí ha, en me ha Barcelona. volado la cabeza directamente porque es uno de los temas tan lindos para ver que generalmente es visto con mucho juicio. ¿No? Esto de una persona sola, que está mal que esté sola, qué le está pasando para que esté sola, como cargando la necesidad de tener que buscar en otro, cuando en realidad está en nosotros. Y el Sí, otro es para compartir, no para completarme, sí, ¿no? sí. La No, famosa frase de la media naranja. horror, horror. Claro, Sí, 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 sí. Mejor somos dos naranjas enteras y hacemos un zumo fantástico. Sí, exacto. sí. Pero sí que es verdad que yo lo he visto que hay una estigmatización. No tienes pareja. ¿Qué te pasa, no? Como si todo el mundo tiene que ser médico, o ahora todo el mundo tiene que ser diseñador, o todo el mundo tiene que aprender inteligencia artificial. Pero ¿y dónde está la variedad? ¿Dónde está la riqueza y la diversidad? Y cada uno lo que tiene que estar es de acuerdo y en sintonía con su misión y su propósito de vida. Y no para todo el mundo es la pareja, es decir, hay personas que crecen y se desarrollan de maravilla a través de la soledad y otras personas a través de los vínculos y de la pareja. Entonces, cada persona tiene su propio camino, pero para mí lo que es importante, sea un camino o el otro, es ser feliz con tu vida y saber, y es lo que dicen las constelaciones familiares, ¿no? Cuando te enamoras es, me gustas mucho, pero no te veo, no te veo. Y después es... Ahora te veo, me gustas menos, pero elijo estar contigo porque la vida contigo es más bonita, porque compartimos, porque me enriqueces. Pero podría vivir sin ti perfectamente, pero elijo vivir contigo. Y esa es la auténtica pareja. Pero si rascamos un poco, el 80% de las parejas, por no decir el 90%, están desde la necesidad, desde la rutina, desde los condicionamientos. Y ahora dónde voy a ir yo, y ya me acostumbré desde la costumbre, pero yo se lo digo a todo el mundo, ¿cuántas parejas conocéis que sean muy felices y que digan, yo me cambio por estas parejas? Porque yo conozco a tres, nada más. A tres parejas que digo, ole, ¿sabes? Pero el resto digo, Virgencita, déjame como estoy, que estoy genial. Claro. Total. Entonces, es importante que te guste tu vida, que te enamores de tu vida, ¿no? De tu día a día, de tu trabajo, de tus amistades, de, no sé, si te gusta bailar tango, pues tango, qué maravilla, ¿no? O un deporte, o lo que sea, o la terapia. Yo creo que hace falta enamorarse, y cuando hablamos de enamorarse, pues te enamoras de la vida, de tus amigos, de tu profesión, de tu familia, de tu ciudad, de viajar, o sea... Yo vivo en estado de enamoramiento, de la comida, la playa, o sea, esto es fantástico. Sí, enamorarse de uno primero, ¿no? Sí, sí, Ese, nuestro gran amor, nuestro... exactamente, porque entonces es cuando puedes construir algo, si no, vas a que te complementen y esto es lo peor porque luego entra la demanda, el chantaje emocional, el reclamo, ¿sabes? Sin embargo, si tú estás bien, en el momento que empiezas a no estar bien, dices, yo no mendigo amor, yo ya cojo y digo, no, mira, esto ya sé a dónde, como yo en las relaciones he caído tan abajo, digo, uy, esto ya sé a dónde me lleva, mejor salgo por la puerta antes que ahí abajo ya no quiero volver, ¿no? Y entonces también, sí que es verdad que todas las relaciones nos aportan, ¿no? Porque yo digo a la gente, no te vayas con rencor de una relación. En un principio vamos a cuchillas al otro, ¿no? Es normal, somos humanos, ¿no? Pero después te das cuenta
de que el otro ha sido un gran maestro. Y entonces, claro, los vínculos de pareja te hacen crecer, pero rápido, vamos, te guste o no te guste, el universo dice, te voy a dar una pareja y vas a crecer rápido, rápido, rápido. Entonces tú dices, bueno, pues venga, ya vamos. Bien, muchísimas gracias por tanto. Muchas Nada, gracias por tanto. Vamos a darles lugarcitos a ver si alguien quiere aprovechar y traerle alguna preguntita. Yo sé que se van a ir la mayoría. Las preguntas van a estar referidas a la pareja. vale, Pero, perfecto, sí, porque tocamos uno de los temas más movilizantes. Y vale. precisamente hay dos grupos que están trabajando, estamos trabajando con el tema pareja en dos niveles distintos, así que Ah, fantástico, pues se venga, ya vamos. van a ir ahí seguro. A ver, ¿alguien quiere aprovechar y hacer alguna preguntita? A ver, a ver. Había una mano levantada, ya, Yani. Dani, ahí te pedí micro. Hola, buenas tardes, un gusto, Ya, un placer, Lola. hola, Me encantó, gracias, Yani. Hermoso, hermosa tu charla. muchas A ver, gracias. lo estoy tratando de A ver, formular, porque me interesa con respecto a la pareja. Bueno, yo ya estoy certificada con Yani. muy bien. Mi pregunta sería, respecto a las parejas, ¿cuál es con más frecuencia? Por así, sí, por ahí en tu experiencia, en sesiones, la raíz del sufrimiento transgeneracional. ¿Puede ser así esa pregunta? Sí, perfectamente. Fíjate, yo he trabajado en India. Cuando fui a India, fui a un centro de un ashram, ¿no? Que es Osho, que es un maestro espiritual. Y entonces allí en los grupos había gente de todo el mundo, de todo el mundo. O sea, es el sitio más cosmopolita donde yo estuve. Y yo hice un curso para mujeres, o sea, lo recibía, yo era alumna, ¿vale? Y también allí fui a las constelaciones que hizo mi profesor con gente de todo el mundo. Hay un transgeneracional que es de sufrimiento de las mujeres. La mujer en el amor ha estado sometida, o sea, el machismo está ahí. Y entonces el transgeneracional que recibimos todos es de sometimiento, de sumisión, pero después también puede haber lo contrario, es decir, hay un momento en que el hombre aplastaba a la mujer. Después ha habido una serie de cambios que es la incorporación al mundo profesional, el aborto, el anticonceptivo y el banco de semen. Es decir, yo si quiero ser madre ya no voy a necesitar a un hombre. Entonces, en muchos casos se ha vuelto esto así. Y la mujer se ha desconectado de su energía femenina. ¿Por qué? También porque yo no quiero ser como mi madre. Si yo he visto a mi madre sufrir y a mi padre que tiene el poder, entonces esto está sucediendo mucho. Yo voy a juzgar inconscientemente a mi madre, me voy a desconectar de mi energía femenina y me voy a mi energía masculina. ¿Qué va a pasar? Que voy a traer a mi vida a un hombre que sea un calzonazos, un hombre que haya juzgado a su padre, que se haya desconectado de la energía masculina y que sea el protector de mamá, pero a ese hombre le va a faltar fuerza. Y eso está ocurriendo mucho precisamente por eso, por este cambio. Entonces, construir una nueva pareja es una relación donde no hay relaciones de poder, donde hay equilibrio entre el dar y recibir, porque las relaciones de poder es el transgeneracional más grande que he tenido. El hombre sometía y la mujer aguantaba. Y luego la mujer se rebeló e hizo lo mismo. Entonces se trata de hacer esto, de tener una mirada compasiva hacia el hombre y decir, es que tú también has sufrido. ¿Vale? Es que yo también he sufrido y entonces admiro tu dolor y también a veces tenemos arquetipos de el hombre que lo puede todo, pero es que el hombre también está herido, también tiene sus miedos. Cuando ve a una mujer, también tiene un miedo al rechazo que le vuelve niño. También lo sabe cómo manejar sus emociones porque no le enseñaron y las metió en un armario. Entonces, toda esa educación transgeneracional está en nuestros vínculos actuales, tal cual. Pero sobre todo la mujer se ha masculinizado, puede ser muy femenina, no tiene nada que ver con el exterior, pero no quiere ser como su madre, entonces observa y dice, ¿dónde voy? A la energía del que tiene el poder, a la energía masculina. Y luego dice, es que no hay hombres. Bueno, tengo que mirar desde qué lugar estoy, porque si estoy desde la energía masculina, por resonancia tengo que atraer, porque si no estaríamos así, tengo que atraer, yo siempre pongo este ejemplo así.
Es decir, si yo estoy aquí arriba, tengo que coger un hombre así. En cuanto yo me equilibre, esto va así, porque es imposible esto así. Entonces, que si yo me voy a la energía dominadora, voy a tener que atraer algo. Entonces, se trata de que las dos partes hagan esto, ¿no? Entonces, hay un transgeneracional para las mujeres de sumisión, de aguantar, es educacional. O sea, tienes que aguantar, tienes que sufrir, ¿no? Y empoderarse no es irse a la primera de cambio, pero sino exigir un respeto, decir, no, por aquí no, aquí yo ya no lo quiero, ¿no? Entonces también, porque yo fui muy víctima y puse el dedo acusador hacia el hombre, ¿no? Y me di cuenta de que daba lo mismo que fuera Pepito, Juanito, era el traje que yo elegía. Entonces cuando yo me di cuenta que detrás de mí había un patrón de amor-sufrimiento, entonces dije, hombre, qué bien. Yo lo hice así, yo lo puedo cambiar, porque cuando sales del rol de víctima, tienes el poder de cambiarlo. La víctima piensa, yo no puedo, es el universo que me trae esto, con lo cual voy a seguir siendo víctima. Pero el problema de la víctima es la impunidad de la víctima. Como soy víctima, pues yo tengo derecho a todo, ¿no? Sin embargo, de la otra manera digo, me fastidia muchísimo pensar que yo pude atraer esta situación a mi vida. Me duele, pero tengo el poder de cambiarla, porque si yo la creé, la puedo cambiar. Si yo no la creé, no la puedo cambiar. Entonces observo a mi sistema familiar, veo que mi madre sufrió, que mi abuela sufrió y tal. Digo, ostras, esta es mi herencia. ¿Qué me toca a mí cambiarla? Entonces ahí empieza el proceso de transformación. Pero es importante que nos vayamos a la energía femenina. Tenemos que honrar lo femenino. O sea, hay que honrarlo, pero el femenino no sumiso, pero el femenino receptivo, porque nos hemos desconectado y parece que competimos con los hombres. Entonces, no se trata de imitar al tirano. Se trata de que el hombre tiene que estar en su poder, pero no tiranizar, y la mujer tiene que estar en su energía femenina, pero no ser una sumisa ni una víctima. Entonces, desde ahí es como crecemos. Y esto te digo que es internacional, porque yo pensaba, en España puede ser, es un país machista y tal. Yo hice constelaciones en Suecia y os puedo asegurar que es lo mismo. Y me acuerdo en aquel grupo de mujeres que todo el mundo comentaba qué es lo que pasaba. Bueno, pues siempre salía el fútbol. Es que el fútbol, es que no sé qué, y digo yo, en Afganistán también, o en Escocia, tal. O sea, había gente, todo el mundo y todas las mujeres, el dolor era el mismo. La sumisión, sufrir, dar, dar, porque la mujer tiene una tendencia a dar. Y lo que dijo Bergelnger, ojo, el que da tiene el control. Detrás de dar tanto, ay, yo controlo que como le doy tanto, no me va a abandonar. Entonces, te abandonó tu papá, porque eliges un hombre que le tienes que dar mucho para sentir que no vas a ser abandonada. Ojo con el dar, porque todas las mujeres es yo que se lo di todo y se fue. Claro, porque se quedó en deuda contigo. Entonces, haz un balance entre el equilibrio entre el dar y el recibir, que es fundamental, fundamental en las relaciones de pareja. Hay el libro Las mujeres que aman demasiado, que vamos, es grandioso este libro. Y luego el otro que es La princesa que creía en los cuentos de hadas. Este libro es metafórico, pero para mí es precioso, ¿no? Se habla con metáforas, pero es súper bonito también. Ujú. Gracias, Ani. Gracias, Lola. ¿Alguna más? Vamos, una más porque ya creo que tu voz, porque Lola termina de dar clases recién. Sí, acabo de terminar una De formación. horas que está hablando, así que vamos a hacer una más y la vamos a dejar Sí, ¿no? descansar Y también. cuando me dijiste, normalmente las conversaciones eran de una hora y cuando me dijiste es hora y media, es que en España son las 11:30 de la noche. Y entonces yo dije, ostras, pero como me conozco, me vengo arriba y yo podía seguir otra hora más. A ver, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien? Marta. Anda, Marta estaba con la cámara apagada porque tenía problemas de internet. ahí Ahí está. está. Ahí te pedí micro. Buenas, buenas. Seguro que no me pueden ver bien. Tengo problemas de internet. Con disculpas, por favor, a la maestra Lola. Un placer acá desde Paraguay. Gracias, maestra Yanina, por esta oportunidad y lo realimentada que estoy con esta entrevista. Y
preguntarle, maestra Lola, lo siguiente, si yo pude entender que utilizo tres palabras, ¿Vale? porque usted, lo rico que nos dio hoy. Gracias. El universo, el sistema crea, cada uno de nosotros creemos, pero al final nosotros elegimos. Ajá. ¿Estoy equivocada? En el sentido, nosotros elegimos, nosotros somos libres para elegir cuándo soltamos las lealtades, si no, no somos nada libres, estamos totalmente atados y condicionados a nuestro sistema familiar. Entonces, la genética condiciona, no determina. O sea, yo no estoy determinada por mi genética, estoy condicionada, eso sí. Entonces, yo puedo ir al pasado a quitar todos esos condicionantes. Entonces, yo luego soy libre para elegir hacerlo diferente, hacerlo de otra manera. Que esa libertad no significa que yo lo vaya a hacer de lujo, porque todas las parejas tienen retos. Mi vida va a tener reto. Por mucha terapia que yo haga, o sea, la vida siempre me va a traer retos, porque a veces la gente llora y dice, es que he hecho tanta terapia y me pasa esto después de tanto tiempo. Y digo, es que la vida es así, la vida nos pone a prueba a todos y crecemos a través de los retos. Los retos no se van a acabar, lo que nos vamos a acabar somos nosotros cuando estemos en la tumba. Entonces ahí ya entramos en otra dimensión que no sabemos lo que va a pasar. Pero vamos a tener la libertad, pero también cada elección, como tiene la cara A y la cara B, va a ser un aprendizaje siempre. Entonces, en el sentido de que yo puedo soltar esos condicionantes y tengo la libertad de elegir nuevos patrones, sí, eso sí sería así. Muchas Pero gracias, vamos, estamos en constante evolución todo el rato. Cuando piensas que has llegado, la vida te da una palmadita y te dice, vuelta a la casilla de salida. Y tú dices, yo a veces le digo, universo, me darás unas vacaciones, ¿no? Porque a veces la gente piensa que los terapeutas vivimos que todo fluye, ¿no? Y entonces yo digo, si nos ponen una cámara, o sea, yo intento ser muy congruente con mi vida. Pero de vez en cuando digo, madre mía, pero estoy de terapia, ¿no? Y nos pasa a todos, ¿no? Y enfrentamos retos que a veces estamos confundidas, yo por lo menos, ¿no? Y yo soy una persona que siempre recurro a la terapia. Yo, por ejemplo, antes de dar la conferencia sobre la pareja para 300 personas, como tuve la fobia a hablar en público, pues cada día me repetía esto y de repente una mañana me despierto y bloqueada. No me acordaba de nada de la ponencia y faltaba una semana, pero que me la sabía de memoria. Total, que llamé a mi amiga, que hacemos intercambio de pareja y digo, aquí me vas a tener que hacer una constelación, ¿no? Hicimos 2 sesiones y la ponencia salió muy bien. O sea, me pasa a mí que soy terapeuta, ¿no? Y entonces esto le pasa a todo el mundo. Ujú. Señal de que, gracias, gracias, gracias. gracias Marta, señal de que estamos vivos, ¿no? Exactamente, Estamos exactamente. creciendo, Sí, sí, la sí, sí, respuesta ya sí. la sabemos, o sea que estas cosas Exactamente. que suceden es porque estamos vivos. Sanguru dice, si vemos el reloj tenemos que sonreír porque significa que estamos vivos, ¿no? Entonces, si no, ya no lo veríamos. Entonces, cada uno que pueda ver la hora tiene que sonreír y decir, gracias que estoy vivo. Estamos acá, estamos respirando, estamos Exactamente. Sí, 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 en acto sí. constante, todo aquello que no está creciendo está muriendo. Exactamente. Sí, sí. Lola, gracias, gracias, gracias por este encuentro, gracias por tanta riqueza, porque este es un encuentro para volver a ver muchas veces. Cuando Gracias, tú quieras, lo podemos repetir, ¿eh? Yo encantada. me gusta la idea, me gusta la idea. Vamos a hacerlo más temprano la próxima vez, así te damos más tiempo para O ti. en veranito, porque aquí, claro, a las 6 ya es de noche, pero si es en verano, porque ahí os veo a todas en tirantes, digo, qué envidia, me cojo un avión y me voy para ahí. Yo aquí tengo la calefacción encendida, ¿eh? Porque ya empieza el frío, entonces digo, con, pues con cuando quieras. calorcito ya por estas zonas. Sí. Gracias nuevamente. Gracias a ti por la invitación, un placer y un grupo maravilloso.